La novela Amalia abre con un clima de opresión que domina la vida cotidiana en Buenos Aires durante el régimen de Juan Manuel de Rosas. El poder del dictador se siente en cada rincón de la ciudad, desde las calles empolvadas hasta los salones de las casas acomodadas. La atmósfera está impregnada de miedo, se oyen rumores de delaciones, conspiraciones y castigos, mientras el color rojo de las cintillas federales ondea en las ropas, balcones y banderas, recordando a todos la obediencia obligatoria hacia el régimen. En este ambiente de tensión, un hecho dramático da inicio a la trama. Eduardo Belgrano, joven unitario y sobrino del célebre general Manuel Belgrano, es sorprendido por las tropas federales mientras deambula por la ciudad en secreto. La persecución es feroz y desesperada. Eduardo, herido durante la huida, logra escapar de sus perseguidores casi milagrosamente, buscando refugio en la oscuridad de la noche. Sangrante y agotado, consigue llegar hasta la casa de Amalia, viuda de origen aristocrático que vive apartada de los círculos políticos, aunque su hogar se convierte en escenario involuntario de resistencia y protección. Amalia, mujer de gran belleza y nobleza, recibe a Eduardo movida tanto por la compasión como por un instinto de justicia. El joven es conducido a un cuarto discreto donde se improvisa un lecho para curar sus heridas. Ella sabe que esconderlo representa un riesgo enorme, ya que las tropas de Rosas no dudan en ejecutar a quienes brinden ayuda a los enemigos políticos. A pesar del temor, la decisión de amparar a Eduardo marca el inicio de un lazo poderoso que irá creciendo a lo largo de la novela. El ambiente íntimo de la casa contrasta con la hostilidad de las calles porteñas. Mientras afuera los federales vigilan y los espías del régimen se infiltran en cada esquina, en el interior del hogar de Amalia se gesta un espacio de refugio y resistencia. El miedo, aunque presente, se ve acompañado por un destello de esperanza, la posibilidad de preservar la dignidad y la humanidad frente a la tiranía. La narración no se limita a los personajes principales, sino que también describe con crudeza la sociedad oprimida. Los federales se presentan como figuras brutales, desprovistas de piedad, con rostros endurecidos por la violencia. Su disciplina no se basa en la lealtad al ideal, sino en el temor al castigo y en el deseo de agradar al dictador. La ciudad se convierte en un espacio vigilado donde la libertad de expresión está prohibida, y donde hasta la más mínima sospecha puede costar la vida. En paralelo, Amalia empieza a tomar conciencia de que la historia la ha colocado en una posición clave. Su casa, hasta entonces un lugar de recogimiento y vida privada, se convierte en un santuario secreto para los perseguidos políticos. Eduardo no es el único en encontrar amparo en su hospitalidad, pues pronto se sumarán otros amigos unitarios que verán en su hogar una trinchera silenciosa contra el régimen opresor. El contraste entre la feminidad delicada de Amalia y la magnitud de los riesgos que asume resalta aún más su valentía. Durante las primeras conversaciones entre Amalia y Eduardo, el lector percibe el inicio de una relación que trasciende lo circunstancial. Aunque Eduardo llega como un fugitivo, ensangrentado y vulnerable, poco a poco su carácter firme y su herencia de ideales unitarios despiertan en Amalia una admiración profunda. Ella, a su vez, se convierte en símbolo de ternura, generosidad y fuerza moral. No es solo un refugio físico, sino también espiritual. Las tensiones políticas impregnan estas escenas íntimas, pues cada palabra, cada gesto, está atravesado por el peligro latente de la persecución. Las cortinas cerradas, las miradas cautelosas hacia la calle y el silencio de la casa son recursos que muestran cómo la vida privada se ve invadida por la sombra del poder dictatorial. Buenos Aires deja de ser una ciudad libre para transformarse en una prisión al aire libre, donde solo los espacios clandestinos pueden albergar pensamientos de resistencia. La primera parte de la novela concluye con Eduardo en reposo, atendido por la compasión de Amalia. El destino de ambos parece entrelazarse inexorablemente desde esa noche, y la lucha por sobrevivir en medio del terror político dará forma a un relato donde lo personal y lo político se confunden constantemente. El amor comienza a insinuarse como fuerza salvadora, pero también como fuente de futuros conflictos, ya que en tiempos de tiranía no hay espacio seguro para los sentimientos. En la calma aparente de la casa de Amalia, Eduardo comienza a recuperarse de las heridas sufridas en su huida. Los días se suceden lentamente, marcados por el cuidado delicado de la joven viuda, que le proporciona no solo alivio físico, sino también compañía en medio de la soledad y el miedo.
La intimidad de la casa se convierte en un santuario donde la persecución parece no alcanzar, aunque la amenaza nunca se desvanece del todo. El simple sonido de pasos en la calle basta para sobresaltar a los presentes, recordándoles que viven bajo constante peligro. Pronto, la casa de Amalia deja de ser únicamente un escondite para Eduardo y empieza a transformarse en un espacio de reunión para otros unitarios perseguidos. Entre ellos se encuentra Daniel Bello, primo de Amalia, quien se muestra como uno de los personajes más relevantes en esta etapa del relato. Daniel representa al hombre ilustrado, comprometido con la causa de la libertad, pero consciente del riesgo mortal que implica toda conspiración. Su presencia en la casa refuerza la dimensión política del refugio, convirtiéndolo en un centro secreto de resistencia. Las conversaciones entre Eduardo, Amalia y Daniel se vuelven cada vez más profundas. Hablan sobre la situación del país, las injusticias cometidas bajo el régimen de Rosas y la esperanza de que algún día el pueblo despierte de la opresión. Daniel, con su carácter apasionado, impulsa la idea de que es necesario organizarse, mantener viva la memoria de los ideales unitarios y buscar el modo de resistir, aunque sea en silencio. Eduardo, por su parte, aporta la fuerza de la juventud y el recuerdo de su ilustre apellido, ligado a la lucha por la independencia. Amalia escucha, participa y se compromete, comprendiendo que su casa se ha convertido en un bastión de esos ideales. El miedo no desaparece. En cada encuentro, los participantes deben mantener el mayor sigilo. Buenos Aires es una ciudad vigilada por la Mazorca, esa policía política que siembra el terror con métodos crueles y ejecuciones sumarias. Los federales se infiltran en reuniones, espían conversaciones y denuncian hasta a los propios familiares. Esa red de vigilancia hace que cualquier gesto de rebeldía pueda convertirse en sentencia de muerte. Dentro de la casa, el silencio y la discreción se vuelven reglas de supervivencia. La narración muestra la doble vida de los personajes. Hacia afuera, deben aparentar obediencia, portar la divisa punzó y acatar las órdenes del régimen. En el interior, guardan la llama de la esperanza y la resistencia. Esta tensión permanente es uno de los ejes centrales del relato. Los sentimientos personales empiezan a entrelazarse con las decisiones políticas, ya que la vida privada de Amalia queda irremediablemente unida a la causa de los unitarios. El vínculo entre Amalia y Eduardo se intensifica en estos días. La proximidad forzada por la clandestinidad les permite compartir confidencias, recuerdos y anhelos. Eduardo, a pesar de su fragilidad inicial, se muestra como un hombre de convicciones firmes y nobleza de espíritu, cualidades que despiertan en Amalia una mezcla de admiración y ternura. En medio de la represión y la incertidumbre, ambos descubren en el otro un motivo para resistir, una razón íntima que da sentido a la lucha. Daniel observa el acercamiento con cierta preocupación, no por desconfianza hacia Eduardo, sino por el temor de que los sentimientos personales distraigan a los protagonistas de los peligros que los rodean. Aún así, comprende que el amor también puede convertirse en un motor de resistencia, pues fortalece el deseo de vivir y de mantener la esperanza en tiempos oscuros. Las reuniones secretas empiezan a incluir a más amigos y conocidos, todos unitarios perseguidos. La casa de Amalia se consolida como un espacio de conspiración silenciosa, donde se trazan planes modestos, se intercambian noticias y se alimenta la esperanza de un futuro distinto. No se trata de un movimiento armado abierto, sino de un tejido frágil de voluntades que, en la intimidad, se niegan a dejar morir la libertad. La tensión narrativa se acrecienta al mostrar cómo cada visita y cada conversación pueden poner en riesgo a la dueña de la casa. Amalia, aunque consciente de ese peligro, asume su papel con dignidad. En ella se combina la delicadeza de una mujer sensible con la fortaleza moral de quien no teme desafiar al poder desde la sombra. Su figura emerge como símbolo de la resistencia silenciosa que muchas mujeres ejercieron en aquellos años de tiranía. El capítulo concluye con una escena de aparente calma, una velada en la que Amalia, Eduardo y Daniel conversan bajo la luz de las velas, con las ventanas cerradas y el murmullo lejano de la ciudad. Afuera, la represión sigue dominando, pero en ese pequeño espacio se mantiene encendida la chispa de la esperanza. Lo íntimo y lo político se entrelazan de manera inseparable, y la relación que comienza a crecer entre Amalia y Eduardo se perfila como un eje central de la historia que está por desarrollarse.
Los días pasan en la casa de Amalia con un aire de tensa tranquilidad. Eduardo, aunque aún convaleciente, ha recuperado parte de su fuerza. La presencia de Amalia se convierte en su sostén más importante. La joven, con su dulzura y firmeza, le transmite calma y seguridad. El espacio íntimo de la casa les ofrece la oportunidad de conocerse de manera más profunda, y poco a poco, entre confidencias, gestos y miradas, el afecto entre ambos empieza a transformarse en un sentimiento más fuerte, un amor que brota en medio del peligro. Amalia, viuda desde joven, había aprendido a vivir entre recuerdos dolorosos y un presente lleno de incertidumbre. La llegada de Eduardo despierta en ella emociones que creía olvidadas. En él no solo reconoce al hombre que necesita su cuidado, sino también al compañero con el que comparte ideales, sensibilidad y esperanza. La represión política, que ahoga cualquier expresión de libertad en Buenos Aires, hace que ese afecto adquiera un carácter más intenso, casi desesperado. Cada instante juntos es vivido como un regalo que puede ser arrebatado en cualquier momento. Por su parte, Eduardo descubre en Amalia no solo a la protectora que lo rescató de la persecución, sino también a una mujer admirable, valiente y llena de nobleza. Al escucharla hablar, percibe la claridad de sus ideas y la profundidad de su compromiso con la causa de los unitarios. Su cercanía se convierte en un bálsamo para sus heridas físicas y también para el dolor de saberse perseguido en su propia patria. El amor que comienza a sentir por ella es al mismo tiempo refugio y fuerza, un estímulo que le devuelve las ganas de luchar. Mientras este vínculo se consolida en la intimidad de la casa, el mundo exterior sigue siendo una amenaza constante. La mazorca se mueve con violencia en las calles, persiguiendo a todo aquel sospechoso de ser opositor al régimen. Los relatos de atrocidades circulan de boca en boca, arrestos sin juicio, ejecuciones públicas y la imposición de la divisa punzó como símbolo de obediencia obligada. El terror se infiltra en cada conversación y convierte la vida cotidiana en un terreno resbaladizo. Para Amalia y Eduardo, cada visita, cada carta y cada palabra compartida puede poner en riesgo su seguridad. Daniel Bello, atento a los acontecimientos, observa con afecto y con cierta inquietud el acercamiento de su prima y Eduardo. Conoce bien el peligro que implica que sus sentimientos se hagan evidentes, ya que cualquier indicio de unión entre dos unitarios puede ser interpretado como conspiración por los agentes del régimen. Aún así, Daniel comprende que ese amor también representa una forma de resistencia. Mientras existan vínculos verdaderos, la tiranía no podrá apagar del todo la esperanza. La narración de Mármol alterna momentos de ternura y de amenaza, mostrando cómo el amor entre los protagonistas no es un simple sentimiento romántico, sino una fuerza que se enfrenta al poder despótico. El refugio se convierte en un espacio donde la pasión y la política se entrelazan, y donde la intimidad de una pareja es al mismo tiempo un acto de desafío contra el régimen. En una de las veladas más significativas, Eduardo confiesa a Amalia sus sentimientos. Lo hace con palabras sencillas, pero cargadas de emoción. Amalia, conmovida, responde con sinceridad, admitiendo que también ha descubierto en él un nuevo motivo para vivir. La confesión se sella con la promesa silenciosa de permanecer juntos mientras puedan, conscientes de que la persecución no les da garantías de futuro. Ese instante, vivido en medio de la sombra de la represión, ilumina el relato con un resplandor de esperanza. A pesar de los riesgos, la vida en la casa se organiza como un delicado equilibrio. Durante el día, Amalia recibe a conocidos y vecinos que no deben sospechar nada, y durante la noche, el hogar se transforma en centro de reunión para los unitarios. En esas tertulias secretas, las ideas circulan y los planes de resistencia toman forma, siempre bajo la amenaza de ser descubiertos. La figura de Amalia se consolida como un eje de la conspiración, no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza moral de su carácter y su disposición a arriesgarlo todo en nombre de la libertad. La relación entre Eduardo y Amalia no es un refugio aislado de la política, sino una prolongación de la misma lucha. Su unión demuestra que incluso en medio de la tiranía, el ser humano es capaz de sostener la fe en la vida y en el amor. El capítulo concluye con una escena en la que ambos, junto con Daniel, escuchan las noticias que llegan del exterior, rumores de nuevas persecuciones, nombres de unitarios apresados y la constante amenaza de redadas. Aún así, en el centro de esa atmósfera sombría,
Eduardo y Amalia se miran con la certeza de que su amor será su mejor resistencia frente a la barbarie. La vida en la casa de Amalia, aunque llena de cuidados y cariño, se vuelve cada vez más frágil. La mazorca intensifica sus acciones en Buenos Aires. Los rumores sobre redadas nocturnas, ejecuciones sumarias y desapariciones circulan por la ciudad con una crudeza imposible de ignorar. El miedo se instala en cada rincón, y para quienes, como Eduardo, han sido marcados como enemigos del régimen, el peligro se siente como una sombra que no se aparta ni siquiera en los momentos de calma. Amalia, consciente de la situación, redobla sus esfuerzos para mantener la discreción. Cada visita, cada encuentro con amigos o conocidos, es preparado con cautela. El menor descuido puede levantar sospechas y poner en riesgo no solo a Eduardo, sino también a todos los que comparten con ella la causa unitaria. La casa se convierte en un espacio que parece vivir en dos dimensiones: durante el día, la fachada de serenidad y respeto social; durante la noche, el refugio de conspiraciones y pasiones que laten bajo la amenaza constante de ser descubiertos. El amor entre Amalia y Eduardo ha crecido en intensidad, hasta convertirse en el centro de sus existencias. Ambos saben que su unión no solo responde a los sentimientos personales, sino que también representa un símbolo de resistencia frente a un poder que pretende sofocar cualquier forma de vida libre. Amarse, en ese contexto, es un acto de desafío. Las confidencias que comparten, los gestos íntimos y los silencios cargados de emoción refuerzan el vínculo que los une. No obstante, cada demostración de afecto está atravesada por el peso de la incertidumbre. El futuro se vislumbra como una línea quebradiza, donde la felicidad depende de resistir un día más al acecho de la represión. Daniel Bello observa todo con mezcla de ternura y preocupación. Sabe que ese amor, aunque noble, los expone a riesgos adicionales. Conoce bien la brutalidad del régimen y entiende que cualquier sospecha de conspiración o de relación íntima entre unitarios puede desatar consecuencias trágicas. Pese a ello, Daniel también percibe en la relación de Amalia y Eduardo una fuerza renovadora que lo anima a no perder la esperanza. La lucha contra Rosas no es solo política, también es una lucha por preservar la dignidad humana, y el amor es la prueba de que esa dignidad sigue viva. Las reuniones secretas en casa de Amalia aumentan. Allí se planifican movimientos, se discuten rumores y se sostienen conversaciones que alimentan la esperanza de un cambio. Eduardo, recuperado en gran medida de sus heridas, se integra con entusiasmo a esas tertulias. Su voz, firme y apasionada, enciende el ánimo de los presentes. Amalia, desde su lugar, aporta serenidad y una visión clara de la necesidad de resistir sin claudicar. La casa se transforma en un bastión moral, una especie de faro en medio de la oscuridad que envuelve a la ciudad. El relato avanza mostrando cómo la represión se intensifica en paralelo al fortalecimiento de esos lazos. La mazorca, al servicio del régimen, extiende su red de vigilancia. El terror ya no se limita a las calles, se infiltra en la intimidad de las familias, en los vínculos entre amigos y hasta en los pensamientos de quienes temen ser delatados. El poder de Rosas no solo se sostiene en la fuerza, sino también en el miedo que divide y debilita. Frente a ese escenario, la unión de Eduardo y Amalia se convierte en una llama de resistencia que se niega a apagarse. Una noche, durante una reunión especialmente cargada de tensión, Daniel trae noticias alarmantes. Varios unitarios han sido apresados y se teme que las listas de sospechosos sean más largas de lo que se pensaba. El ambiente se vuelve denso, las miradas se cruzan con preocupación, y el silencio de la madrugada parece amplificar el eco de la amenaza. Eduardo toma la palabra con firmeza y declara que no se rendirán, que la lucha debe continuar, aunque las fuerzas parezcan desiguales. Amalia, con un gesto sereno, confirma esas palabras con la fuerza de su presencia, mostrando que su casa seguirá siendo refugio y baluarte de la resistencia. El capítulo concluye con una escena de intimidad entre Amalia y Eduardo, después de la reunión. Ambos conversan sobre el futuro, conscientes de que puede ser breve. En esas palabras se mezclan la pasión de quienes se aman y la conciencia de quienes enfrentan un destino incierto. Amalia, tomando la mano de Eduardo, le dice que aunque el tiempo que tengan juntos sea corto, habrá valido la pena, pues el amor en medio de la persecución es la prueba más clara de que la vida aún tiene sentido. Eduardo responde con una mirada profunda,
en la que se refleja no solo la gratitud, sino también la determinación de luchar hasta el final. La tensión que envuelve a Buenos Aires alcanza su punto más alto. La mazorca, cada vez más implacable, redobla la persecución contra los sospechosos de conspirar contra Rosas. Las calles se llenan de patrullas y delaciones, mientras la ciudad parece vivir bajo una atmósfera de encierro y miedo. La casa de Amalia, aunque sigue siendo un refugio para Eduardo y sus compañeros, ya no puede escapar a la sensación de peligro que crece como una sombra inevitable. Eduardo, consciente de la gravedad de la situación, reflexiona sobre su destino. Sabe que no puede permanecer oculto para siempre, pues su vida se ha convertido en una constante huida. La pasión que lo une a Amalia le da fuerzas, pero también lo hace dudar. El amor lo ata a la esperanza de una vida compartida, aunque la realidad lo empuja hacia el sacrificio por una causa mayor. Esa dualidad lo atormenta, ser amante o ser mártir, vivir en la clandestinidad o enfrentar su destino con la frente en alto. Amalia percibe en él esas luchas internas. Sus ojos, que lo contemplan con ternura, reflejan también el miedo a perderlo. Ella no ignora la amenaza que se cierne sobre ambos. Aún así, en su corazón arde una llama de valentía, prefiere enfrentar la desgracia antes que renunciar al amor que los ha unido en medio de la adversidad. Su afecto se vuelve un escudo invisible, un refugio que desafía la violencia de un régimen empeñado en destruir toda forma de libertad. La narración muestra cómo las reuniones en su casa se vuelven más peligrosas. Daniel Bello, fiel amigo y confidente, insiste en que deben tomar precauciones extremas. Advierte que los rumores apuntan directamente hacia círculos cercanos a ellos, y que la mazorca podría actuar en cualquier momento. La angustia se palpa en cada palabra, en cada suspiro contenido durante las noches interminables de vigilia. En ese ambiente sofocante, el amor entre Eduardo y Amalia alcanza una intensidad desgarradora. Sus conversaciones nocturnas son confesiones que mezclan esperanza y resignación. Eduardo le promete a Amalia que, pase lo que pase, su amor será eterno, un lazo que ni la muerte podrá borrar. Amalia, con voz serena, responde que el destino puede arrebatarles la vida, pero no la verdad de lo que sienten. En esas frases se funde la tragedia con la belleza, el dolor con la grandeza del afecto que los sostiene. El golpe final llega con la traición de un delator. La mazorca descubre el escondite de Eduardo y planea su captura. Una noche, cuando todo parece tranquilo, los esbirros irrumpen con violencia. El estruendo de las puertas derribadas y los gritos de los perseguidores quiebran la calma de la casa. Eduardo se enfrenta con valentía, decidido a no caer sin luchar. Amalia, desesperada, intenta protegerlo, pero la fuerza brutal de los agresores es implacable. En medio de la confusión, la tragedia se consuma, Eduardo es herido mortalmente. La escena que sigue es uno de los momentos más conmovedores de la obra. Amalia, arrodillada junto a Eduardo, sostiene su cuerpo ensangrentado. Las lágrimas corren por su rostro mientras susurra palabras de amor que buscan darle consuelo en los últimos instantes. Eduardo, con voz débil, le pide que no lo olvide y que su sacrificio sirva para mantener viva la esperanza de un futuro distinto para la patria. Amalia lo abraza con desesperación, como si su amor pudiera detener el avance de la muerte. El héroe muere en sus brazos, dejando tras de sí no solo la huella de una pasión sincera, sino también la marca de un mártir de la libertad. La muerte de Eduardo golpea con fuerza a Amalia. Su dolor no es solo el de una mujer que pierde al hombre amado, sino el de una ciudad entera que sigue siendo rehén del terror. La narración nos muestra cómo la tragedia personal se une a la tragedia colectiva. La casa que fue refugio de conspiraciones y pasiones queda marcada para siempre por el recuerdo de la sangre derramada. Amalia, destrozada, guarda silencio, pero su figura se levanta como símbolo de resistencia y fidelidad. Su amor no ha sido en vano, representa la voz de quienes se niegan a ceder ante la tiranía. El relato concluye con un tono profundamente melancólico. Amalia queda sola, pero su dolor se convierte en un canto mudo contra la opresión. La obra nos deja la imagen de una mujer que, pese a haber perdido lo más amado, se mantiene firme como testimonio de que la lucha por la libertad y la dignidad no se apaga con la muerte. Eduardo se convierte en recuerdo,
en bandera y en ejemplo, Amalia, en guardiana de esa memoria que ni el tiempo ni la represión podrán borrar.